acción conjunta entre el legislador Eduardo Burlé, la Asociación Bancaria Seccional Tucumán, yo como diputado de la Nación, para impulsar proyectos que combatan la agresión al medio ambiente, que se declare al apacho como el árbol provincial. Chango no haga. Hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestro último día del ciclo de charlas sobre conciencia ambiental. Muchas gracias a los disertantes que participan hoy. Juliana Reales, de Jóvenes por el Clima, Sofía Marinaro, bióloga, Mariana Saidón, economista, y a Claudia Ormaechea, amiga, diputada nacional por Buenos Aires y secretaria de Género e Igualdad de la Bancaria Nacional. El problema de los incendios se sigue agravando. Ya son 11 las provincias que tienen este problema en el país y Tucumán también los está padeciendo. Es por esto que necesitamos un compromiso político de todas y todos y que las leyes que ya existen y no se cumplen no lo hagan de manera parcial, sino que necesitamos que se ejecuten como correspondan. Necesitamos mecanismos para garantizar los derechos que existen. Este no es un tema generacional. Nos llegó el momento de hacer algo. Ya no se puede seguir viendo este tema a lo lejos, a la distancia. Lamentablemente, la realidad nos está superando. Durante la última sesión, en diputados, aprobamos el acuerdo de Escazú. Este es el primer tratado a nivel mundial en proteger a los activistas y defensores ambientales. Vamos a ser el 10º país en adoptarlo. Faltando ratifique un solo Estado, creo que es Brasil, para que esto entre en vigencia. Somos el Estado parte más grande de lo que vamos firmando este acuerdo. Creo que es una oportunidad geopolítica para liderar el combate contra el cambio climático y la protección del medio ambiente en la región. Chile no firmó, no sabemos por qué. Queremos también, en el Congreso de la Nación, sancionar el proyecto de ley de humedales, más el proyecto de amparo ambiental que presenté en su momento, es para facilitar y para que cualquier persona pueda, de manera ágil, accesible y gratuita, pedir en la justicia que se proteja el medio ambiente. Desde el 94, cuando se reformó la Constitución, tenemos el derecho a un ambiente sano y equilibrado, además apto para el desarrollo humano. Estamos al borde de un colapso ecológico con los daños ambientales. Debemos construir políticas que contengan. Y también, como trabajadores y dirigentes, tanto Claudia como yo, estamos convencidos que ecologizar la economía creará millones de puestos de trabajo a medida que adoptemos prácticas sostenibles y tecnologías limpias. Sin duda, eso será el nuevo motor de crecimiento, tanto en las economías avanzadas como en las que están en desarrollo. El cambio no es una opción, es una necesidad. Las economías deben ser reestructuradas para hacerlas que ambientalmente se sostengan. Allí vendrán otros puestos laborales a revolucionar el mundo del trabajo. Los empleos verdes serán la transición y obviamente los trabajadores deben ser considerados una parte importante. Nuestra prioridad tiene que ser garantizar a cada argentino y argentina un puesto de trabajo y para ello es importante crear los empleos verdes de calidad
mediante la introducción de prácticas de eficiencia, tanto energética y hacer un uso también eficiente de los recursos. Para despedirme, agradecerles a todos, a todo mi equipo, a mis asesores, a Malena, Anita, Martita, al doctor Fernando, a la bancaria de Tucumán, a la bancaria nacional, a las disertantes y por sobre todo a todos ustedes que se venían conectando y nos acompañaron durante toda la semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Estamos en vivo por Facebook. Gracias por estar viéndonos. Hoy vamos a hablar sobre desarrollo productivo en relación al ambiente. Abordaremos ideas para un desarrollo sustentable que proteja el ambiente y a los trabajadores. Gracias por estar viéndonos. Vamos a empezar con la primera panelista, pero antes les quería decir que nos dejen sus preguntas, sus inquietudes por los comentarios en Facebook, que luego de las exposiciones, las expositoras van a estar respondiéndolas. Un gusto tener un panel con todas mujeres. Ahora sí, vamos a empezar con la primera panelista. Es Juliana Reales. Ella es activista de Jóvenes por el Clima Argentina y estudiante del profesorado y licenciatura en Filosofía en la UNT. Muchas gracias por estar acá. Te cedo la palabra. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juliana, como ya me presentaron. Como activista y representante de jóvenes y como mujer, me siento comprometida a unificar luchas dentro del ecofeminismo y dentro del ecologismo y el feminismo, comprendiendo que la lucha ambiental me exige desde cada sector entablar esta relación. O sea, es por eso que yo les traigo aquí para hablar de justamente ambiente y trabajo, los términos de la ética de un cuidado de Carol Guillen, quien lo define políticamente dentro del patriarcado, al cuidado de la ética como femenina, o sea, que las mujeres nacieron para cuidar. Y en un contexto democrático, el cuidado es humano. El cuidado, los que nacieron para cuidar somos todos, somos los humanos. O sea, que no hay una diferencia de género aquí, no hay una diferencia de hombre y mujer, sino que la diferencia está entre el patriarcado y la democracia. Espero, bueno, entonces, no sé si me explayo un poco más en ese tema, pero todo esto tiene que ver con el ecofeminismo, del cual toda esta generación, venimos incluso tomando aportes de ello, para poder construir una relación mucho más amigable con el planeta, con la naturaleza, comprendiendo que esto es algo universal, comprendiendo que esta relación se va a dar independientemente del género. Bien, espero en estas pocas líneas entonces haberles brindado las herramientas para que puedan comprender que el planeta lo cuidamos todos. Bien, pero ¿cómo lo cuidamos? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita un cambio cultural. Este cambio cultural es el que nos va a encaminar en mira hacia un desarrollo sustentable, hacia un desarrollo productivo y sustentable. Pero ¿cuál es este camino? ¿Cuál es el camino? Nos estamos preguntando, ¿de qué camino hablamos? Bien, es un camino justo, es un camino en el cual se debe fomentar la transición a un modelo agroecológico y sobre todo en donde se van a ver reivindicados los trabajadores de la tierra, las trabajadoras de la tierra. Hace unos días, en un artículo no me acuerdo la palabra, cómo se pronunciaba, pero ONAX creo, si no me equivoco, donde el 1% de las personas más ricas de la población
emiten más del doble de gases que la mitad de la población más pobre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos un pequeño grupo que tiene el mayor poder capital, que tiene todo el territorio concentrado, y que son los que más generan contaminación. Y del otro lado, un grupo que son los que menos tienen, que son los que son desarraigados, que son los que están, de alguna manera, fueron expulsados, si no es por el fuego, y que, digámoslo, el fuego es consecuencia también de estos lobbies extractivistas, ¿no? Todas estas desigualdades que vienen marcándonos que la crisis ecológica no da para más, que sí o sí necesitamos hacer esta transición, que necesitamos leyes que nos avalen, que necesitamos leyes que se cumplen, que verdaderamente se tienen que cumplir. Se tiene que cumplir la ley de bosques, es necesario que exista una ley de humedales ya, es necesario que se dé paso a este cambio de paradigma y que para ello se valorice lo ecológico. O sea, que los trabajadores y que los recicladores urbanos, que los trabajadores que tengan que ver con el ecologismo, las ferias que últimamente han demostrado darle un espacio a las mujeres para empoderarse y que han elegido a estas mujeres tener un modelo mucho más amigable con la moda circular. Es decir, se necesita sí o sí un cambio cultural. Para eso hay que modificar nuestra manera de pensar, o sea, sí o sí. Generar esto nos va a abrir un campo mucho más amplio para generar una dignificación en los trabajos, a los trabajadores urbanos, a los recicladores urbanos, a los trabajadores de la tierra. Bien, me parece que esto es lo más necesario, incurrir de alguna forma en contra de estos lobbies extractivistas que no solo nos vienen a de alguna manera desarraigar, sino que nos están intentando excluir de todo sistema, ¿no? Nosotros queremos opinar, queremos participar, pero sin embargo, no solo queremos que se nos escuche, queremos que se generen por sí mismas las leyes, que el Estado genere sin necesidad de que les estemos exigiendo, porque es algo que nos toca a todos, independientemente del género, como habíamos dicho anteriormente, y que es necesario que Latinoamérica deje de estar en llamas. Hoy Tucumán está en llamas, hoy Tucumán arde. Es necesario que replanteemos nuestra forma de relacionarnos. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Llegan muchos mensajes de jóvenes por Facebook. Qué interesante, qué importante que estén involucrados en esta lucha. Seguimos con Sofía Marinaro. Por favor, déjennos sus comentarios en Facebook, déjennos sus preguntas para que las expositoras las respondan. Sofía es bióloga, un gusto tenerte acá, doctora en Ciencias Biológicas, es investigadora asistente del CONICET y trabaja en el Instituto de Ecología Regional. Estudió el uso del suelo, integrando biodiversidad, producción de carne y conservación de biomasa entre distintos regímenes de tenencia de la tierra, como ser grandes productores, campesinos y comunidades indígenas Huichi en el Chaco semiárido argentino. También estudia sistemas socioecológicos de zonas de frontera agropecuaria y su capacidad de reaccionar ante sequías, inundaciones o cambios económicos. Te doy la palabra, muchas gracias por estar acá. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al equipo organizador por este espacio. Bueno, fui convocada para ocupar este espacio justamente de ambiente, trabajo y desarrollo sustentable, junto con las otras compañeras que están acá presentes, y me pareció importante para plantear esta relación entre ambiente y trabajo, empezar conceptualizando de una forma que va a ser sobresimplificada, por supuesto, por cuestión de tiempo,
pero esta relación entre las dimensiones humana y natural, que se conocen como sistemas socioecológicos. A ver, ¿estoy compartiendo bien ahí? ¿Sí? Ahí. Se conocen como sistemas socioecológicos. Y que son más que la suma de dos subsistemas, porque realmente están en gran medida caracterizados por las interacciones que se dan entre estos dos subsistemas, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el subsistema social, que está conformado por una diversidad, por un abanico de actores que son claves, y entre estos actores siempre está el Estado como la máxima autoridad responsable de generar y de hacer cumplir un marco regulatorio en el cual pueden ocurrir estas interacciones entre ambas dimensiones, ¿no? Y por el otro lado, un subsistema ecológico que está formado por recursos naturales que son capaces de ofrecer servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos pueden ocurrir de dos maneras, bien sea mediado por la acción del hombre o no, o en algunos casos ocurren de manera espontánea y de hecho la acción antrópica a veces perjudica ciertos servicios ecosistémicos, ¿sí? Entonces, distintos tipos de actores sociales, por ejemplo, el campesinado, los productores grandes, pequeños y medianos, las comunidades originarias, o las instituciones, bueno, hasta ahí paremos, las comunidades originarias, tienen distintas capacidades para operar sobre los recursos naturales y beneficiarse de ciertos servicios ecosistémicos, es decir, para hacer diferentes usos del suelo. Y también tienen diferentes intereses para interactuar con los mismos. Entonces, distintos actores sociales van a configurar el paisaje mediante los usos que hagan del suelo de diferente manera. Y en esa interacción, lamentablemente, va a haber consecuencias negativas, ya sea sobre servicios ecosistémicos que no son los que le están interesando en ese momento, al momento de operar sobre un recurso, pero que pueden ser servicios ecosistémicos clave para otro tipo de actores sociales. Entonces, en esta interacción también va a haber un efecto negativo para el sistema socioecológico como un todo, como ser la deforestación, la degradación ambiental y los conflictos entre actores sociales, como ser los conflictos por la tierra, por ejemplo, donde se pueden ver afectados, incluso un mismo actor social puede, queriendo proveerse de un servicio ecosistémico, afectar otros servicios ecosistémicos que también le sirven un montón, como ser, por ejemplo, por medio de la deforestación se afectan servicios ecosistémicos como ser la polinización, que son sumamente importantes para los productores agropecuarios. Ahora bien, hay algunos factores que son externos al sistema, que pueden operar de manera gradual o de manera drástica sobre el subsistema social, como ser cambios macroeconómicos, cambios en los marcos regulatorios o aumentos demográficos, por ejemplo, que demanden una mayor producción de alimentos, que operan sobre el subsistema social y obligan a los actores sociales a adaptarse a esta nueva realidad, a transformarse, y no todos los actores sociales tienen la capacidad para esta adaptación, para esta nueva realidad. Entonces es importante tener en cuenta la vulnerabilidad de ciertos actores en los sistemas socioecológicos. El área de la que yo tengo más conocimiento es la subregión del Chaco semiárido, que es una subregión del Gran Chaco americano. El Gran Chaco americano tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, ocupa principalmente 3 países, y tiene una gran importancia de conservación. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque está altamente amenazado hoy por el avance de la frontera agropecuaria. Históricamente ha sido degradado por el sobrepastoreo, por la tala selectiva, pero hoy por hoy la verdad es que la principal amenaza es el avance de la frontera agropecuaria. Y a su vez es importante porque es el mayor remanente de bosques secos de Sudamérica, representa una gran reserva de tierras con potencial agrícola, es refugio extratropical para especies con altísimo valor de conservación, como ser el yaguareté, los hormigueros y los pecaríes, por ejemplo, y luego de la Amazonía representa el segundo mayor stock de biomasa de carbono, stock de biomasa. Perdón. Entonces, para que ustedes tengan una idea, en la subregión del Chaco semiárido, que es esta grisósfera de acá, entre el 2000 y el 2017 se han deforestado alrededor de 2.200.000 hectáreas, lo que representa un 12% del total de esta área, ¿no? No estoy hablando de todo esto, estoy hablando de todo esto, estoy hablando de la subregión del Chaco semiárido. Y a su vez tiene muy pocas áreas protegidas y que son muy pequeñas en relación al tamaño que tiene esta región, por lo tanto es una de las primeras
áreas con importancia de conservación o en lista de prioridades, digámosle así, para la administración de parques nacionales. Además tienen una gran diversidad biológica, pero también étnica y cultural, albergando comunidades Wichí, Toba y Pilagá, por ejemplo. Entonces yo, como el tiempo es muy acotado, he elegido para esta presentación proponerles un ejercicio a modo de ejemplo en el Chaco Seco, que sirve para entender cómo ciertos factores remotos, mediante lo que conocemos todos como teleconexiones, que es simplemente un efecto, una consecuencia de la globalización, que implica que factores muy lejanos operen o ejerzan presiones sobre sistemas socioecológicos, cómo puede configurar cambios en estos sistemas y alterar las dinámicas. Entonces, algunos factores como ser el crecimiento demográfico global, la necesidad de alimentación en China, van a demandar una mayor producción de alimentos, lo que sumado a la gran rentabilidad económica que tienen los cultivos de soja, van a alterar la estructura de la comunidad del bosque en términos de aumentar la fragmentación del bosque, disminuir la biodiversidad y disminuir la biomasa. Y esto a su vez va a afectar funciones ecosistémicas clave de los bosques, como ser la captación de energía y el ciclo del agua. A su vez, estos cambios en la estructura de la comunidad y en las funciones ecosistémicas alteran los servicios ecosistémicos que el bosque es capaz de proveer. Servicios de provisión como ser la extracción de madera, de alimentos de subsistencia, pero también de alimentos commodity como la soja, servicios culturales, que son muy importantes sobre todo para las comunidades originarias, servicios de soporte y servicios de regulación como ser la regulación hídrica y climática. La alteración en los servicios ecosistémicos va a impactar en la dimensión antrópica del socioecosistema, generando cambios en la calidad de vida, en los incentivos económicos, pero también en la alimentación y en la dinámica laboral. Estos cambios en la dinámica laboral van a afectar el comportamiento humano y pueden generar migraciones, por ejemplo, rural-urbana, porque la frontera agropecuaria avanza desplazando comunidades locales que históricamente han vivido asociadas a los bosques y han dependido y aún dependen de esos recursos. Algunos actores sociales podrán adaptarse a esta nueva realidad, otros no. Y los que no logren adaptarse y pasar a formar parte de este nuevo sistema, normalmente se ven forzados a migrar hacia la periferia de las grandes ciudades, lo que tiene consecuencias que todos conocemos, ¿no? Y pensando en comportamientos humanos positivos, si se quiere, también puede generar desarrollo de biotecnologías agropecuarias, mejoramiento genético, que van a retroalimentar este sistema con nuevos pulsos de desmonte que a escalas regionales se observan como una presión de cambios de uso del suelo. Entonces, no sé cómo estoy con el tiempo, esto fue un simple ejercicio de pensar que hay muchos factores que a veces exceden lo que nosotros podemos ver y que están operando sobre los sistemas socioecológicos. Hay una gran cantidad de publicaciones científicas que quizás no hablan directamente de ambiente y trabajo, pero que son sumamente pertinentes para pensar en esta relación. Es imposible enumerarlos a todos, mucho menos en una charla de 10 minutos, pero yo elegí de hacerles una breve reseña de estos que están acá, y creo que solo me voy a centrar en el primero, que es un trabajo de Laura Sacchi y de Ignacio Gasparri del año 2015. Ellos lo que hicieron fue explorar los impactos de la deforestación en el Chaco Seco argentino sobre la población urbana y las dinámicas de empleos en centros urbanos, pequeños y medianos. Y lo que observaron es que si bien la expansión agrícola genera trabajos transitorios y beneficios económicos a corto plazo, los impactos positivos que tiene son muy inciertos a largo plazo. ¿Por qué? Porque el avance de la frontera agropecuaria demanda mucha mano de obra hasta que logra instalarse en un lugar. Pero una vez instalada, la demanda de mano de obra es mínima. Entonces, el trabajo lo deja como que son inciertos simplemente. Pero es importante tener en cuenta cómo funcionan estas cosas, porque muchas veces el discurso desde el sector productivo es que el avance de la frontera agropecuaria puede generar mano de obra para las comunidades locales. Y luego otros trabajos, uno que es muy reciente, un trabajo de este año, que hemos llevado adelante con gente del instituto al cual yo pertenezco, explora las dinámicas entre el cercado de bosques y la deforestación durante la implementación de la ley de bosques. Y lo que nosotros encontramos es que un tercio del área deforestada durante el periodo 2000-2017 previamente había sido cercada. ¿Esto qué implica? Implica que se restringe el acceso de las comunidades locales a recursos naturales de los cuales históricamente han dependido y que han usado históricamente como un pool de recursos comunes. ¿Y qué es lo que generó, qué es lo que promovió estos nuevos procesos de cercado de las propiedades de los bosques?
este cercado se da por un refuerzo del control privado sobre las propiedades, y se da en el contexto de la ley de bosques, pero también en un contexto de transacciones y especulaciones inmobiliarias asociadas al agronegocio. Sin embargo, lo que estamos viendo es que la ley 26.331, que es la ley de bosques, no ha sido lamentablemente lo suficientemente eficiente para frenar la deforestación. Y sin embargo, en parte, ha promovido el cercado de estos bosques. Entonces, no estoy diciendo que la ley no sea útil, estoy diciendo que es importante un refuerzo en el cumplimiento de la misma, ¿sí? Porque también lo que observamos en este trabajo es que solo el 34% de la deforestación dentro de áreas cercadas ha ocurrido en las zonas verdes, que son las que están asignadas para estos fines. Y también observamos que al 2017 habían más de 300.000 hectáreas de bosques cercadas, no deforestadas, pero sí cercadas, cuyos fines no sabemos cuáles son. Quizás si hoy vemos imágenes satelitales podemos ver en qué quizás fueron cercadas al 2020, pero podemos ver que el 2017 habían sido cercadas, representando nuevamente una restricción de acceso para las comunidades locales. Bueno, voy a parar acá para no robar más tiempo del que había sido asignado para esta charla. Los voy a dejar con esta reflexión porque, en primer lugar, bueno, para honrar a un grande que tenía ganas de honrar esta semana, y por otro lado, porque me parece que es importante que pensemos en este rol de ser problemólogos o solucionólogos, que pensemos cuál es el rol que le compete a cada uno. Y yo, haciendo una reflexión personal, me atrevería a decir que la mayoría de los investigadores somos problemólogos y muy pocos logran ser solucionólogos. Y realmente la tarea de ser solucionólogos, en buena hora si pueden hacerlo los investigadores o si pueden hacerlo las ONGs o sociedades civiles, pero realmente es una tarea que compete sobre todo a los organismos gubernamentales. Entonces, desde el lugar que a mí me toca, ¿qué puedo decir en función de la información que les presenté rápidamente? ¿Cuáles creo que podrían ser soluciones o medidas de mitigación o que podrían ir en línea con balancear de una manera justa, si se quiere, estas dimensiones humana y natural? Bueno, por un lado, estructurar la diversidad de actores que son alcanzados por los marcos regulatorios que se proponen. Y estructurar esta diversidad implica estructurar los motores económicos, políticos y culturales que influyen en sus tomas de decisiones, estructurar la red de interacciones entre actores, entender los intereses de gobernanza que tienen sobre los recursos naturales y también la capacidad de gobernanza que tienen sobre ellos. Y también evitar que la mejora de condiciones para ciertos actores sociales vaya en detrimento de otros actores sociales que son más vulnerables. En segundo lugar, que la toma de decisiones sea siempre participativa, lo cual al día de hoy, y habiéndose ratificado el Acuerdo de Escazú, simplemente implica el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Y en tercer lugar, pero no menos importante, reforzar los mecanismos de implementación y de control de los marcos regulatorios existentes, que no me atrevo a decir que son suficientes, pero sí me atrevo a decir que están altamente desatendidos en términos de garantizar una relación saludable entre ambiente y trabajo que considere la diversidad de actores sociales que habitan en los socioecosistemas. Bueno, obviamente no me alcanzó el tiempo para profundizar en nada, pero les dejo el mail por si alguien tiene alguna pregunta por fuera de esta charla o quiere que le comparta bibliografía al respecto. Muchas gracias. A ver. No sé cómo hacer ahora para irme de acá. Ahí está. Muchas gracias, Sofía. Muy interesante lo que nos propones. Justo Lácaro Mormi en Facebook pone que es necesario poner en la balanza los beneficios a corto plazo versus a largo plazo del avance de la agricultura, ¿no? Y qué importante también que hayas podido sumarte a este panel y que seguramente sigamos trabajando en conjunto para que con evidencia científica podamos armar leyes y políticas públicas con un impacto real. Por eso también tenemos a la siguiente expositora, científica también, que antes de presentarla les quería decir que sigan escribiéndonos por Facebook, que se va a subir este video a YouTube para que quienes no estén pudiendo ver ahora lo puedan ver. Y ahora sí, vamos a presentarla a Mariana. Mariana es economista, doctora en economía con especialización en temas ambientales
es investigadora del CONICET y coordina el área de Ambiente y Política de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Hizo sus estudios postdoctorales en Ciencias Humanas y Sociales en la UBA. Es docente en la UBA en las áreas de Economía Ambiental y Macroeconomía y está acá con nosotros para hablar de esta temática. Te doy la palabra. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahora voy a tratar de compartir, ahí está, la presentación. Bueno, agradezco la invitación en primer lugar, celebro estos espacios, estas iniciativas de debate, de charlas sobre estas cuestiones que involucran lo social, lo ambiental, lo económico, el tema del empleo. La propuesta de mi presentación va a ser trabajar algunas tensiones entre desarrollo, ambiente y empleo, entre economía y empleo especialmente, para después tratar de buscar algunas soluciones a partir de ciertos puntos de convergencia entre estas cosas, ¿sí? Bueno, sabemos que el modelo de desarrollo actual nos ha llevado a muchísimos problemas ambientales importantes que amenazan la vida del hombre y la naturaleza, ¿sí? Entre los problemas ambientales más importantes tenemos el cambio climático, la alteración del ciclo del nitrógeno, pérdida de biodiversidad y de ecosistemas. Acá está involucrado lo que decía antes, lo que contaba antes Sofía. La generación de residuos, etcétera. Son múltiples los problemas ambientales que coexisten, ¿sí? La idea es pensar en qué soluciones proponen los ambientalistas o la gente desde el ámbito ambiental o desde lo ambiental. Bueno, ya en el Club de Roma, en 1972, se mencionaba, se explicaba que el planeta es finito, que tiene límites y que nosotros estamos explotando muchos recursos y estamos contaminando demasiado. Entonces se pensaba en las causas de los problemas ambientales y si conjugáramos estas causas con alguna otra literatura que fue surgiendo para sintetizar y simplificando mucho, podríamos decir que hay tres grandes causas de los problemas ambientales que enfrenta hoy el planeta. La primera tiene que ver con que producimos y consumimos demasiado, y en este sentido una posible solución podría pasar por hacer decrecer la producción, lo que llamamos el PBI, ¿sí? Esto desde la mirada de los ambientalistas, o de los ecólogos, totalmente fragmentada de otra mirada. Después la idea es hacer converger las distintas miradas en mi propuesta. Una segunda causa de los problemas ambientales vendría a ser el crecimiento de la población mundial y de ciertos países, sobre todo en desarrollo. Somos cada vez más habitantes, que consumimos cada vez más, y entonces una posible solución desde la mirada ambiental podría ser el decrecimiento poblacional. Ahora veremos qué pasa con esto. La tercera causa de los problemas ambientales se explica, tiene que ver con los modos de consumo y producción que no serían los más adecuados porque contaminan, porque sobreexplotan los recursos. Entonces, bueno, una posible solución desde esta mirada ambiental podría ser cambiar los modos de producción de consumo. Esto tiene que ver con, por ejemplo, hoy sería comprar aires acondicionados de bajo consumo, pasar a energías limpias y reemplazarlas por en reemplazo de las energías fósiles, etcétera. Incluyendo en este cambio de producción, en los modos de producción y consumo, el ir hacia lo local, el acortar las distancias, el transporte de productos de un lado, de unos lugares a otros, a través de largas distancias, lo que suele generar es alto consumo energético y contaminación, ¿sí? Entonces las soluciones posibles podrían pasar por ahí. Pero el punto es que además de los problemas ambientales, solemos tener problemas económicos, ¿sí? Con crisis de empleo, con crisis sociales, situaciones de pobreza y vulnerabilidad social. Por ejemplo, esta es una foto de la crisis de la deuda de España en el año 2008, con gente haciendo cola para conseguir empleo. Esta es una foto de la crisis de la hiperinflación de Argentina en el año 89. Esta es una foto de la crisis económica de la Argentina del año 2001, en donde muchos trabajadores que perdieron su empleo, sí, subió la tasa de desempleo en esa época muchísimo, entonces muchos trabajadores encontraron en los recibos una manera de generar ingresos para subsistir, ¿sí? Entonces, en consecuencia, además de los problemas ambientales que veíamos,
tenemos problemas económicos que generan consecuencias sociales importantes. En este sentido, para simplificar muchísimo, podríamos decir que hay tres grandes problemas económicos que no desearíamos tener, que ningún ministro de Economía desearía tener, y por lo tanto va a asesorar a su presidente, al presidente para el cual trabaja, y le va a recomendar que no deberíamos caer en una situación como alguna de estas que voy a destacar acá, que son las crisis de producción, que suelen generar desempleo, crisis de la deuda, como aquella de la crisis de la imagen de la crisis de España que veíamos, o crisis de inflación. No deberíamos para ningún economista entrar en estas situaciones, ¿sí? Entonces, el economista suele recomendar al presidente evitar entrar en este tipo de situaciones. Bueno, considerando estas cuestiones, Paul Krugman, que fue premio Nobel de Economía, planteó, también lo voy a decir de manera muy simplificada, que la economía debería tener, para no caer en estas situaciones, 3 objetivos, que son promover el producto para generar empleo, y esto es promover que crezca el PBI, que crezca el producto, porque cuando producimos más hay más fábricas y promovemos más fuentes de empleo y sacamos a la gente de la pobreza. No es condición suficiente, pero sí necesaria, podríamos decir, para sacar a la gente de la pobreza. Un segundo objetivo, antes de pasar a las soluciones, según Paul Krugman, sería apuntar a evitar los desequilibrios externos para evitar situaciones de deuda externa. Esto quiere decir, no tenemos que endeudarnos como país con el resto del mundo, y para eso tenemos que, si compramos mucho al resto del mundo, si importamos mucho, deberíamos venderles mucho, deberíamos aumentar nuestras exportaciones, ¿sí? Entonces, una solución para evitar crisis de deuda debería ser, para nuestro país, bajar las importaciones o aumentar las exportaciones, o ambas cosas. Un tercer objetivo de política macroeconómica para Paul Krugman pasaría por buscar la estabilidad de precios, evitar la inflación, ¿sí? Estas soluciones que mencioné también sirven en parte para evitar la inflación. Se necesitan algunas otras cosas, pero esto es algo, simplifiqué mucho el análisis de soluciones para contar algunas cuestiones centrales que yo quería remarcar. Es lo siguiente. Del lado celeste yo tengo a los ambientalistas y del lado gris a los economistas. Y acá veo un primer punto de tensión entre economistas y ambientalistas. Para solucionar los problemas ambientales necesito decrecimiento del PBI, y para resolver los problemas económicos y no caer en situaciones de pobreza, de desempleo, de vulnerabilidad social, yo necesitaría hacer crecer el PBI según los economistas. Bueno, esta cuestión es un debate abierto, el de crecimiento versus decrecimiento, al cual todavía no se le ha dado solución. Hay congresos de decrecimiento, por ejemplo, hoy en día. Aumentar las exportaciones, que es otra solución para los economistas, a los problemas económicos, también implica producir más y entra en tensión con la solución ambiental de crecer. Así que la solución no puede pasar por ahí, o el punto de encuentro entre economía y ambiente. Hacer decrecer a las poblaciones ni siquiera es un debate abierto, porque involucra problemas de índole ética, religioso, y de poder atentar contra las libertades individuales, así que nadie se está planteando este debate en este momento. Con lo cual, ¿qué deberíamos hacer para enfrentar los problemas ambientales urgentes? Bueno, cambiar los modos de producción y consumo, incluyendo ir hacia lo local, ahí tenemos semáforo verde, y bajar las importaciones, las compras al resto del mundo. Y esto tiene que ver con producir localmente, que está en línea con la propuesta del lado de los ambientalistas, también tiene semáforo verde, ¿sí? Bueno, en este equilibrio entre economía y ambiente, en donde encontramos estas soluciones posibles, es en donde encuentra algún anclaje la economía circular, ¿sí? Lo que llamamos economía circular está metido en ese punto de encuentro entre economía y ambiente. Lo que busca es un equilibrio entre ambas cuestiones. La economía circular lo que propone, por un lado, es en los procesos productivos reducir el uso de energía, por un lado, reducir los residuos que se generan, pero
cuando los residuos se generan, lo que propone es reintroducir los residuos en el ciclo productivo como materias primas para la producción. Propone el reciclado de residuos para la producción, propone circular los residuos, ¿sí? En general esto es residuos secos, cartón, vidrio, metal, etc. Cuando se trata de residuos orgánicos, lo que propone la economía circular es reintroducirlos en los sistemas ecológicos para nutrirlos, ¿sí? Porque en general con la producción los hemos depredado extrayéndole sus nutrientes. Bueno, en este sentido la economía circular lo que propone es buscar beneficios económicos, ambientales y sociales a la vez. Ahora bien, acá tenemos una nueva foto de la crisis 2001, en donde, como decíamos, los residuos funcionaron en ese momento como soporte social de un grupo de personas que perdió el empleo. Y en este sentido empezamos a tener recuperadores de residuos trabajando por cuenta propia, muchos de los cuales se fueron organizando y constituyeron, por ejemplo, cooperativas, ¿sí? Las cooperativas en muchos casos, hemos escrito distintos trabajos, con Santiago Sorroche, Cintia Llama, Viviana Paredes, Belén Batino, los nombro. Hemos estado escribiendo trabajos en donde nos hemos ido dando cuenta que el modo organizado de trabajo ha permitido mejorar las condiciones laborales, los ingresos, los derechos laborales y la integración social de los recuperadores, ¿sí? Sin embargo, los recuperadores en general, en ninguna de sus modalidades de trabajo, alcanzan las condiciones de trabajo de un trabajador del sector formal. Un recolector de residuos que recolecta, el que ven ustedes pasar con el camión por sus casas todos los días, digo, en los grandes centros urbanos, que junta la bolsa negra con todos los materiales mezclados, a pesar de que juntando los materiales mezclados, después estos van a parar a un relleno sanitario o un basural a cielo abierto y contaminan, ganan más que un recuperador de residuos que está prestando un servicio público relevante en términos de economía circular, ¿sí? Está prestando un servicio de recuperación de residuos. Entonces la economía circular debería, en su propio diseño, consideramos, atender estas cuestiones del mercado laboral, sobre todo de los trabajadores, de quienes trabajan en la recuperación de residuos. Bueno, esta filmina lo que muestra sintéticamente es que economía, trabajo inclusivo y ambiente deberían pensarse de manera conjunta para una retroalimentación virtuosa y no de manera fragmentada, ¿sí? Y en términos de políticas para lograr todo esto, podríamos pensar en formalizar el trabajo de los recuperadores a través de empleos formales en plantas de tratamiento, en la recolección, como promotores ambientales, ¿sí? Podríamos pensar en la promoción de pequeños emprendimientos agroecológicos, como decía Juliana, o en promover las artesanías regionales, en políticas de atención de adultos mayores o servicios recreativos. En general, la atención de servicios mayores tiene que ver con... la atención de adultos mayores tiene que ver con prestar servicios o los servicios recreativos o promover los servicios de salud o de educación. Promover servicios es una manera de producir y de crecer sin contaminar tanto, generando empleo, ¿sí? Atendiendo las necesidades económicos, sociales y por otro lado atendiendo los problemas ambientales. Ahí hay un punto de encuentro entre economía y ambiente. Para cerrar, lo que voy a hacer es sintetizar los objetivos a los que creo yo que tendríamos que apuntar con todo lo que dije para ir convergiendo hacia un modelo de desarrollo inclusivo y ambientalmente sustentable, y estos deberían ser cambiar los modos de producción y consumo, reduciendo la utilización de energía y la generación de residuos, recuperar residuos si estos se generaron, o sea, reciclar secos o compostar húmedos, ir hacia la producción y el consumo local, ¿sí? Acortar las distancias, achicar el transporte, y generar inclusión social y mecanismos de participación en el sentido de lo que decía Sofía recién. La participación es fundamental.
tanto en términos de contemplar las demandas de los actores, de los distintos actores, digo, no solo hablar de participación en lo discursivo, sino es importante la práctica de la participación para considerar las demandas de los actores, pero además para considerar los conocimientos de los actores. Muchas veces, tanto las organizaciones ambientalistas, las empresas, los recuperadores, tienen conocimientos de sus propios territorios que en la formulación de leyes o en la definición de políticas no son tenidos en cuenta. Conocen los precios a los cuales se venden los residuos, conocen los mercados faltantes para el desarrollo de una economía circular, etc. Bueno, como claves para lograr esto, la educación ambiental es relevante y el crecer en servicios también, y esto es lo anteúltimo que digo, crecer en servicios, les decía, la atención de adultos mayores, crecer en salud, crecer en educación es importante, y hay ejemplos nuevos del crecer en servicios y de crecer en la producción de bienes que tienen que ver, por ejemplo, ¿vieron las bicicletas que se rentan en la calle? En vez de producir bicicletas para vender, esto se convierte en un servicio, se rentan bicicletas, o en otros países se rentan autos, que uno los usa y los deja, o se rentan electrodomésticos. Crecer en este sentido puede ser un punto de encuentro entre economía y ambiente. Bueno, todo esto en función de reorientar en última instancia el desarrollo hacia una economía circular inclusiva, ¿sí? Bueno, gracias, ahí les dejo mi email por si quieren contactarse. Bueno, y aquí los dejo. Muchas gracias, Mariana, muy interesante encontrar puntos de encuentro entre economía y ambiente, que en general se piensa esto como una tensión, ¿no? Bueno, cómo incluimos el trabajo, cómo incluimos la producción en un sistema, ¿no?, que no deteriore al medio ambiente. Muchas gracias, hay muchas preguntas, ya se las vamos a hacer. Sigan preguntándonos, sigan escribiéndonos qué es lo que piensan. Ahora sí, continuamos con Claudia Ormachea. Es un gusto tenerte acá. Claudia es diputada nacional por Buenos Aires, es secretaria de la Comisión de Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, es secretaria nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria y está acá para compartir lo que piensa al respecto. Gracias, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La verdad que el placer es mío, el placer es escucharlas a ellas que, bueno, dedicadas y especializadas en este tema. Yo creo que hoy pocos son los que dudan que las acciones, que la acción humana está deteriorando el planeta de una manera que pone en peligro la vida o la continuidad de la vida en nuestro planeta. Y que en realidad esto del calentamiento global, producido no solo por la utilización de combustibles fósiles, sino también por el uso que está haciendo el ser humano del agua, de la tierra, de los bosques y también incluso del modelo de urbanización que estamos desarrollando. Creo que nosotros cuando hablamos de nuestra responsabilidad con respecto al medio ambiente, tenemos que ser muy claros, muy precisos de que es un imperativo moral que tenemos los seres humanos de pensarnos cuál es nuestra manera de integrarnos en nuestro planeta, cuáles son nuestras responsabilidades y cuál es nuestra manera de mirar las otras especies, las costumbres, las formas, la alimentación y la ocupación que nosotros le damos. Así también como no podemos dejar de mirar cómo se manejan las industrias, donde esos intereses económicos están muchas veces por encima del bienestar de la gente, y no solo del bienestar de la gente, sino de la seguridad de nuestro planeta. A mí me parece que desde el lugar que a mí me toca hablar hoy, no podemos hablar
de cambios climáticos o de situaciones catastróficas como las que están ocurriendo si nosotros no pensamos que acá existe una cuestión de hablar de desigualdad, de explotación y de distribución de la riqueza. Porque en lo que a mí me toca hablar, que es en ese binomio que se produce entre ambiente y género, nosotros sabemos que la afectación de los cambios climáticos, lo que produce en el planeta, de repente fuertes lluvias con inundaciones, de repente climas secos por meses que producen desertificación en el terreno, pero además los incendios como los que estamos viviendo, que podemos hablar de aquellos que son provocados por intencionalmente por intereses económicos, pero también los cambios climáticos nos llevan a veces a que se produzcan estos hechos que alteran totalmente la vida de las personas y las condiciones de la vida de las personas. Por eso digo que estos cambios climáticos, esta crisis climática, no afecta de la misma manera a todos. Particularmente se ven afectadas los grupos más desposeídos, los grupos más vulnerables, sobre todo los más pobres, con menos preparación y los que históricamente han habitado en lugares con muy poca conciencia o con muy poca equidad. Y entre esos sectores más vulnerables están o estamos las mujeres, están las minorías sexuales y también los que menos poder de decisión o de afectación sobre las decisiones tienen para tomar. Yo creo que esta es una cuestión para mirarlo, porque hoy una compañera hablaba de que muchas veces se traen los problemas, pero no se traen las propuestas y no se traen las soluciones a estas cuestiones, porque son complejas, porque son muy amplias, porque no tienen una sola mirada, porque en realidad nos implica mirar y aspirar y trabajar por un cambio cultural, pero sobre todo por asumir un gran compromiso y una gran participación con respecto a cambiar conductas y formas que están deteriorando, y ya no paulatinamente, sino en una forma muy veloz, el ecosistema, la vida de la naturaleza en nuestro planeta y pone en peligro la vida de todos. Entonces, a mí me parece que este es un momento particular para mirar, porque es un tiempo político para mirar estos cambios, para tratar de provocar estas transformaciones que se conviertan en una transformación cultural. El otro día, nuestro presidente Alberto Fernández hablaba específicamente de la necesidad de valorar el cuidado de nuestro planeta, de generar conciencia, de generar compromiso, sobre todo en la gente más joven, que es la que ha demostrado ciertamente comprometerse más profundamente con esta temática. Y Alberto hablaba de que son necesarias políticas, no solo políticas rápidas, políticas concretas, sino tienen que ser políticas eficaces, porque estamos hablando de justicia social, pero también estamos hablando de derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos. Y digo esto porque toda la población tiene el derecho a gozar de lugares dignos, de lugares en equilibrio con la naturaleza y no en lugares que afectan terriblemente su salud y por supuesto, la continuidad y el desarrollo de su vida. Nosotros creemos que estas políticas no pueden ser un maquillaje, que Alberto habla de un juramento
por el medio ambiente y llama en este juramento a la toma de conciencia y a la participación. Hoy cuando se hablaba de que se votó el pacto, el tratado de Escazú, justamente está relacionado con esto, está sostenido o fundado desde el paradigma de los derechos humanos, pero sobre todo tiene tres patas fundamentales que tienen que ver con el acceso a la información de la gente, tienen que ver con la participación comunitaria, pero además tienen que ver con el acceso a la justicia. ¿Y por qué el acceso a la justicia? Porque está demostrado y ha ocurrido en toda Latinoamérica y en los países en desarrollo particularmente, en Europa también, pero en los países en desarrollo, que muchas de las personas interesadas en el medio ambiente, que se han animado y que han llevado las denuncias de lo que los intereses de las empresas muchas veces hacen en detrimento de un lugar común para todos, que es nuestro planeta, sin interesarles el peligro que ponen en la gente, en los niños, en las niñas, el uso de los agrotóxicos, el desmantelamiento de los bosques, el provocar a partir de esto serias inundaciones. Entonces, me parece que este pacto, este tratado que se firmó, que se votó para que se haga efectivo, faltando solamente la firma de un país de Latinoamérica y del Caribe para que se ponga en vigencia, nos permitiría avanzar mucho más efectivamente en el cuidado, o por lo menos en la participación de la comunidad, de la justicia, con la información necesaria en el cuidado de nuestro planeta. Existe una ley del 2018 que es la ley de lucha en contra de los cambios climáticos, pero yo estoy convencida de que no alcanza con que nosotros tengamos normas, que tengamos leyes. Tiene que existir una militancia clara en defensa de esta temática. Tenemos que entender, y tienen que entender sobre todo los poderosos, porque digo los poderosos, donde se concentra el poder, sobre todo donde ese capitalismo arrasa y no le interesa lo que produce, no interesa lo que provoca el cultivo y el cultivo de la soja y la soja, porque total tiene un gran rendimiento económico. Pero después el resultado sobre el suelo, sobre la tierra, la posibilidad de mantener un equilibrio es muy complicado. Por eso Alberto y el ministro de Medio Ambiente, donde se están impulsando medidas de los basurales a cielo abierto, cómo manejar políticas en contra de los incendios, la defensa de los humedales, implica toda una serie de medidas que me parece que como sociedad tenemos que acompañar y tenemos que buscar esa transformación cultural que nos permita amigarnos con la naturaleza, que nos permita buscar un equilibrio con la naturaleza. Pero sobre todo, para cerrar, yo quiero hablar de un tema en particular y tiene que ver de la afectación que producen estos cambios climáticos, particularmente con un sector de la población que tiene que ver con el sector más vulnerable, que son las mujeres, son las minorías sexuales y, por supuesto, los niños. Y digo esto, y digo que son los más afectados, porque si ustedes avanzan en la lectura de desastres climáticos como fue el tsunami en Asia en el 2004, ustedes van a poder averiguar que más del 70% de los que fallecieron en ese momento fueron mujeres. Y eso nos pone en una condición de desigualdad y de cuidado que nosotros tenemos que revertir. Cuando hablemos del binomio clima,
y género, no tenemos que mirarlo por separado, tenemos que mirarlo en conjunto, porque en el caso de las economías regionales y en el caso de las mujeres que trabajan con la tierra, el 70% de las mujeres que trabajan con la tierra nunca fueron propietarias de un pedazo de tierra. La UNESCO habla de la cantidad de niños pobres. La mayor parte de los niños que no van a la escuela son mujeres, son las nenas. Y eso significa después, en el tiempo, una feminización de la pobreza. Y en los cambios climáticos, cuando se producen inundaciones, cuando se produce desertificación en el terreno, bueno, afecta particularmente la economía o el bienestar de las mujeres y de las minorías. Por eso que creo que tenemos un camino muy largo por delante. Creo que la perspectiva de género y la perspectiva de diversidad tienen que influir o tienen que servir para mirar esta problemática de la cual somos responsables y tenemos que buscar esa transformación si realmente nosotros creemos que somos capaces de buscar una sociedad más justa, más inclusiva, en una relación más amigable con el medio ambiente, con la naturaleza, donde todos tengan la posibilidad de gozar al derecho de un ambiente sano. ¿Y cuáles serían esas maneras? ¿Qué es lo que deberíamos destacar? En realidad deberían buscarse redes y alianzas. Y esas redes y alianzas que deberían trabajar en común en esta transición de este equilibrio en la naturaleza, sin lugar a dudas, deberían jugar un rol muy, pero muy importante los jóvenes, formándose, por supuesto, con esta ley de educación sobre el medio ambiente, pero también tienen que jugar un rol fundamental y en conjunto los ambientalistas, las feministas y los jóvenes. Yo aspiro a que desde el gobierno nacional, que está ciertamente preocupado por este tema, y desde el Congreso, donde mis compañeros diputados y diputadas están trabajando con proyectos de ley que tengan que ver con dar las herramientas y los instrumentos necesarios para avanzar en este cuidado que nosotros tenemos que hacer en forma urgente, para poder entender esas lógicas económicas, políticas y económicas que tienen las empresas en pos de los intereses propios sin tener en cuenta el bien de la casa común, del planeta en que nosotros vivimos. Bueno, nada, me parece que lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están proponiendo, el ejemplo de los jóvenes luchando por un ambiente mejor, donde toda la sociedad se comprometa, es lo que políticamente tenemos que hacer hacia adelante para lograr torcer lo que el hombre o la humanidad, mejor dicho, está haciendo en este momento mal y en contra de sus propios intereses y de su propia vida. Así que gracias por esta invitación y bueno, me quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, Claudia, muy interesante lo que planteás. Acá Cristina Barros dice la necesidad, ¿no?, de tomar conciencia y de que tengamos participación ciudadana para provocar un cambio real. Y por supuesto, vamos a seguir trabajando en conjunto en la Cámara de Diputados para poder crear leyes y reglamentar esto para tener una protección del ambiente. Ahora sí, vamos a continuar con una ronda de preguntas.
Vamos primero con las preguntas para Juliana. Acá va. Le preguntan, ¿qué trabajo están haciendo con los recicladores urbanos desde Jóvenes por el Clima? Bien, principalmente aclarar que desde Jóvenes por el Clima Tucumán estamos intentando conectar un poco más con ellos, dado que nuestra injerencia justamente aquí ha sido hace muy poco, pero desde otro grupo, con Salvarnos Salvando, hemos venido como que preparando el camino hacia concientizarle a las personas para que por lo menos intentemos tratar de dignificar el trabajo de ellos. O sea, venimos haciendo ecocanjes, no solo eso, sino también hemos creado ecopuntos en Plaza Independencia todo el año pasado, en el cual estuvimos hablando y hasta ahora estuvimos creando charlas y tratando de que toda la sociedad cambie su perspectiva y no solo crea que, bueno, es un trabajo más y ya. Bueno, no sé si si responde bien la pregunta. Perfecto, gracias Juliana y gracias realmente por el trabajo que están haciendo, por su activismo, es muy necesario para esta lucha. Ahora vamos con las preguntas para Sofía. Preguntan si puede detallar los tipos de regímenes de tenencia de tierra y cuál sería el más óptimo para el ambiente según su punto de vista y de qué manera se puede aumentar los mecanismos de participación que mencionabas. Y hablan si podría hablar algo de un tema del cercado en la industria agropecuaria, no sé si es tu tema de estudio, pero tal vez podrías decir algo al respecto. Bueno, sí, sí, puedo decir cosas sobre las tres preguntas, podría irme mucho por las ramas, soy bastante verborrágica, así que me avisas si me voy mucho con el tiempo. La primera pregunta que me hiciste era cuáles eran los regímenes de tenencia. Los regímenes de tenencia de la tierra con los que yo trabajé para la región del Chaco semiárido son los puestos ganaderos, que son campesinos, que, bueno, tienen ganadería bajo monte, ganadería en el monte, ganadería extensiva, se llama eso, pero es una economía de subsistencia. Suelen tener huertas, algunos tienen ganado también caprino y hacen tala selectiva de madera, hay hornos de carbón, pero es una economía básicamente de subsistencia. Yo trabajé con comunidades wichí, pero también trabajé con comunidades wichí del oeste de Formosa, pero también hay comunidades toba y comunidades pilagá, y también hay comunidades wichí en Salta y Chaco. Yo trabajé solo con las de Formosa. Bueno, ellos se dedican sobre todo a la recolección de frutos, a la caza para consumo de carne de monte, son artesanos del chaguar, no sé si habrán visto esas carteritas, las chisquitas que se llaman, que se cuelgan, bueno, se hacen a partir de una planta que se llama el chaguar, que es una planta similar a la aloe vera. Ellos lo hilan, es un trabajo muy difícil, principalmente llevado adelante por mujeres, son las mujeres las que entran al monte y caminan muchos kilómetros dentro del monte para cosechar chaguar y luego trabajar este tipo de artesanías. Y con propiedades agropecuarias medianas y grandes. Y también usé, para mis trabajos de investigación, hice muestreos en áreas protegidas para tenerlo como tenencia de tipo de control, digamos, para relevar la eficiencia, le llamemos, en áreas protegidas. Creo que con eso respondo a la primera pregunta. La segunda pregunta era sobre qué mecanismos podrían aumentar el nivel de participación de las comunidades. Bueno, eso la verdad no sé, no lo tengo muy claro, no estoy segura de que me toque. Lo identifico como un problema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos concretamente de la ley de bosques, por ejemplo, cuando yo converso con campesinos sobre qué les parece, si no les parece que es beneficioso, ya que ellos no tienen intenciones de convertir el suelo a agricultura o a ganadería, no tienen ganas de voltear el monte para hacer soja y poner pasturas implantadas para la ganadería, no es la intención que tienen. Entonces ellos, al conservar, porque tradicionalmente lo han hecho porque está arraigado a su cultura, podrían obtener un beneficio de conservación de los bosques por medio de los fondos de la ley de bosques. Sin embargo, cuando converso con ellos, un discurso muy recurrente es que no tienen los mecanismos para cumplir con los requisitos
que la ley demanda para poder acceder a los fondos de la ley de bosques. Porque, bueno, a veces si se juntan como comunidad logran hacer una mensura, pero hay una cantidad de documentos que no llegan a poder concretar por cuestiones técnicas y económicas para acceder a los fondos. Entonces a veces se desestimulan de eso y pierden esa oportunidad. Y realmente es una pena porque son los principales guardianes del bosque y no son guardianes del bosque porque ahora la ley de alguna manera lo está incentivando. Históricamente lo han hecho. Entonces sería bastante natural pensar que ellos puedan obtener un beneficio por continuar cuidando un bosque que han cuidado toda su vida y por generaciones. Sin embargo, creo que en ese punto, por ejemplo, la ley no está contemplando esa falta de capacidad que tienen ese tipo de actor social concretamente. Entonces, repito, no tengo idea de cuál es el mecanismo para lograr una mayor participación, pero sí identifico que hay algunos problemas en la implementación de esta ley, por ejemplo, concretamente. Y respecto al cercado, que creo que era la otra pregunta, no sé muy bien qué decía la pregunta. Lo que nosotros hicimos fue ver cómo interactuaban la deforestación y el cercado en un contexto de implementación de la ley de bosques. Entonces tomamos un periodo que iba del 2000 al 2017, pero lo dividimos en un periodo que era del 2000 al 2007, porque en el 2007 se sanciona la ley, que es como un periodo de control. Otro periodo que iba del 2007 al 2011, que es el periodo en el cual en las provincias, digamos, que forman parte de la subregión del Chaco semiárido, que es en la que yo trabajo, durante esos 4 años se realizaron los mapas de ordenamiento territorial de los bosques, es decir, la zonificación en rojo, amarillo y verde, que luego es la que regula qué actividades se pueden hacer en cada uno de los lugares. Y el periodo 2011 al 2017 como un periodo post-ordenamiento, donde asumiríamos que la ley ya estaba lo suficientemente madura y los mecanismos aceitados para ver qué pasa ahí. Entonces observamos cómo variaba la deforestación en áreas que estaban previamente cercadas entre esos periodos y a lo largo de los distintos colores de los ordenamientos de bosques. Entonces pudimos observar que la mayor cantidad de área deforestada dentro de cercos se dio justamente entre el 2007 y el 2011. Eso es bastante penoso porque pareciera ser una reacción de algunos propietarios ante la incertidumbre que les generaba lo que podría llegar a permitir la ley hacer en sus propiedades. Entonces pareciera ser un mecanismo como de refuerzo del control de la propiedad, como decir, por las dudas después no me dejen hacer soja, yo voy cercando ahora para luego deforestar. Pero como esto ocurre también en un contexto donde hay mucha especulación y transacción inmobiliaria, por el agronegocio justamente, es difícil poder decir cuál es la causa de este cercado. Lo que sí vemos es que aumenta el cercado como un mecanismo de refuerzo del control, que aumenta la deforestación, y que eso, cuando uno luego contabiliza las hectáreas desmontadas, no parece haber sido eficiente para frenar la deforestación. Y en cambio está teniendo un daño colateral que probablemente sea no deseado, ¿qué es esto, no? Empieza a cercar y de alguna manera excluir a las comunidades locales que bueno, esto, por ejemplo, pensando en una comunidad wichí, las mujeres caminan kilómetros en el monte para cosechar chaguar. De repente, al ver cercadas las propiedades, empiezan quizás pueden reinventarse, quizás no, pero empieza a afectar culturalmente los modos de vida de algunos actores sociales. Entonces, repito, no quiero que parezca que estoy diciendo que la ley de bosques no es algo bueno. Creo que es algo bueno, algo muy bueno y algo necesario. Lo que pasa es que es muy importante reforzar los mecanismos de control de la ley de bosques, porque lo que hemos observado es que solamente el 35% aproximadamente ha ocurrido en las zonas verdes, que son las que están habilitadas y pensadas en la zonificación para los desmontes. Y a la fecha hay más de 300, no a la fecha, perdón, al año 2017, lo cual puede haber cambiado drásticamente al día de hoy, pero al año 2017 había más de 300.000 hectáreas de bosque cercadas. Hoy no sé en qué se habrán convertido esas hectáreas, pero en ese momento ya estaban implicando, sin generar un cambio de uso del suelo, ya estaban generando por sí mismas una restricción al acceso de los recursos para las comunidades que viven en esos lugares. Bueno, creo haber respondido a las preguntas. Excelente, Sofía, muchas gracias. Ahora pasamos a la pregunta de Mariana.
Preguntan, ¿cómo ve a Latinoamérica como un campo oportuno para el desarrollo sustentable y la economía circular en comparación con países más desarrollados? Hola. Mariana. Sí. Ahí se te escucha bien. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, porque quedaron todos Perdón. congelados y no pude escucharla. Bien. ¿Cómo ve a Latinoamérica como un campo oportuno para el desarrollo sustentable y la economía circular en comparación a países más desarrollados? Qué difícil. A ver, desde la perspectiva de los problemas, es un campo sumamente rico porque ambientales, especialmente porque basa su producción en los recursos naturales. Latinoamérica tiene mucha producción intensiva en recursos naturales. Entonces, los problemas ambientales afectan especialmente las condiciones de producción, de empleo y las condiciones sociales de Latinoamérica, más que en los países desarrollados. Bueno, y en términos de posibilidades, bueno, es mucho más complejo para un país en desarrollo ir hacia la economía circular que para un país desarrollado, ¿no? Por cuestiones obvias, en términos de ingreso per cápita. En términos de ingreso es mucho más difícil invertir para nosotros que para un país desarrollado en energías limpias, en plantas de tratamiento de residuos. En general, la tecnología para el tratamiento de residuos es importada. Los problemas de la deuda hacen que sea para nosotros mucho más difícil importar y que en todo caso, si importamos, tengamos que restringir otras importaciones que también son importantes para nosotros. Por otro lado, como decía Claudia, volviendo a lo anterior, a los problemas a que los problemas ambientales son especialmente relevantes para Latinoamérica. Los problemas ambientales suelen afectar más a los ricos que a los pobres, a los países pobres respecto de los ricos y dentro de los países pobres a los más pobres respecto de los ricos. Entonces ahí tenemos otra cuestión. Hay cuestiones como el cambio climático, hay una tormenta vertical con un rayo que cae sobre alguna persona y puede ser rico o pobre, no discrimina. Hay problemáticas ambientales que afectan a todos, pero de repente hay gente en condiciones de vulnerabilidad social que tal vez vive en lugares todavía sin redes de agua potable, entonces toma el agua de pozos y cuando el pozo se contamina, más aún con inundaciones, y tienen un basural cerca que genera mayor contaminación, el pobre siempre es más afectado que el rico en términos generales. ¿Se escucha bien? Ahí me escribieron que se cortaba, pero creo que era de antes. Bueno. No, y en términos de soluciones es mucho más complejo y por lo tanto a veces se habla de la deuda ambiental de los países ricos con los pobres. Esto es cierto, debería haber algún financiamiento desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, pero también es cierto que no por eso, esto fue una lucha a lo largo de años que se dio. Los países en desarrollo tenemos que ser financiados por los ricos para atender las cuestiones ambientales. Hoy en día son tan urgentes las problemáticas ambientales que de todos modos los países en desarrollo tienen que generar acciones, si bien creo que hay que reclamar contundentemente el aporte de los países ricos, que son los que más contaminaron, los que más consumieron y hoy nos dejan en estas condiciones de vulnerabilidad. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Mariana. Ahora sí, seguimos con la pregunta para Claudia. ¿Cómo podría aumentar la decisión política para que los lobbies no paren leyes en favor del ambiente?
En realidad creo que tiene que, por empezar, haber una decisión política para poder, por lo menos, no sé si impedir directamente, pero sí forzar a que los grandes grupos tengan en cuenta la necesidad de proteger y de trabajar de otra manera, y que este capitalismo feroz y voraz de los últimos tiempos entienda que el planeta es uno y la situación climática es preocupante. Lo que ocurre es que vos tenés mandatarios, presidentes elegidos democráticamente, que no reconocen esta problemática del medio ambiente y que no están decididos a invertir ni en formación, ni en transformación cultural, ni en obligación o leyes para las empresas para que protejan el medio ambiente. Creo que nosotros en este momento, en nuestro país, tenemos un momento propicio para que como sociedad asumamos el compromiso que nos corresponde, porque acá no se trata solamente de directivas que puedan venir del Poder Ejecutivo. Tiene que haber una decisión por parte de la gente, de la sociedad, de reconocer lo que debemos cumplir como participación y como preservación de nuestro medio ambiente. A mí me sigue pareciendo uno de los ejemplos para mí más dolorosos son la de la fumigación con agrotóxicos cerca de las escuelas. A mí me parece que ese afán de ganar por encima del otro, por encima del cuidado del otro, por encima de entender que el otro es el que vive y construye conmigo, pero que además hay una naturaleza y hay especies que nos permiten vivir de una determinada manera y que tenemos que buscar un equilibrio, me parece algo muy, pero muy serio, muy peligroso en este momento. Creo que mucho más peligroso de lo que la sociedad está decidida a aceptar y a mirar y a entender que lo que se dice que está sucediendo con el clima es la verdad, es la realidad y que debemos comprometernos y el gobierno tiene que buscar políticas efectivas, concretas y claras para que el cambio se dé y protejamos nuestro planeta. Muchas gracias, Claudia. Nos hemos extendido bastante en el tiempo, pero había mucho para decir y todavía hay más y vamos a seguir trabajando en conjunto con todas las panelistas que están acá. Ha sido un placer, un lujo escucharlas. La gente está muy agradecida con toda la información que nos han brindado. Cerramos el ciclo. Gracias a quienes vieron esta charla, gracias a quienes estuvieron viendo todo el ciclo. Esperamos haber sumado un granito de arena para la conciencia ambiental y esto no queda acá. Vamos a seguir trabajando para lograr realmente un impacto y un cambio por un mejoramiento del medio ambiente y de la salud de los humanos y del trabajo. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Gracias a ustedes por hacernos esta invitación.